República avances de Cuba en la inmunización contra la COVID-19. Celebra Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos ICAI su aniversario 62. Denuncia gobierno chino bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, Siria e Irán. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó hoy en su cuenta en Twitter los avances del país en la inmunización de la población contra la COVID-19 con el uso de los candidatos vacunales producidos por la industria biotecnológica nacional. En la red social, el mandatario destacó que entre ensayos clínicos y estudios de intervención controlada, miles de cubanos reciben las dosis de Soberana 02 y Abdala, lo que abre el camino hacia la vacunación masiva. Díaz-Canel escribió: soñar y continuar un país. Este año avanzaremos en la inmunización con nuestras vacunas. La víspera, autoridades sanitarias del país caribeño anunciaron que el 70% de la población cubana estará inmunizada contra el SARS-CoV-2 entre julio y agosto de este año, gracias a una estrategia de vacunación escalonada que involucra a diferentes grupos poblacionales entre 19 y 80 años. En el programa Mesa Redonda, Iliana Morales, directora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud, aseveró que el propósito es inmunizar a la población de forma paulatina, de manera que en abril y mayo estarán protegidas contra el virus 1,7 millones de personas. Posteriormente, la investigación se extenderá a otros grupos poblacionales en un ensayo más amplio con ambos candidatos vacunales. Y con 3 dosis del vacunal cubano Abdala en esta tercera fase de ensayos clínicos, 12.000 guantanameros formarán parte de la investigación en 5 sitios clínicos en la provincia. Al mismo tiempo, continúa el proceso de reclutamiento a los voluntarios que forman parte de ese proyecto en la ciencia cubana. El candidato vacunal Abdala ofrece seguridad para los guantanameros en su tercera fase de ensayo clínico. Iniciado el proceso de reclutamiento, 12.000 sujetos entre 19 y 80 años serán vacunados con el inmunógeno creado por el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Cuba. Aquí es donde se examina cada paciente y se determina si el paciente está apto o no está apto para ser vacunado, donde el médico de familia selecciona aquel paciente que dé su voluntad, su disposición para ser vacunado, y posteriormente se cita para acá para la consulta de reclutamiento. Eddie fue el primer paciente en Guantánamo que junto a otros compañeros acudieron a los 5 sitios clínicos. Es un orgullo para mí ir al país, yo vacunarme de primero. Bueno, me siento bien. Ya que sí estamos demostrando que esa vacuna puede ser eficiente, puede ser eficaz y podemos ayudar a combatir este no solo el amor a la patria, al decir de Martí, sino una investigación que salvará vidas. Y Cuba ha tenido siempre experiencia de vacuna en América Latina y en otras partes del mundo, en África, que son testimonios puros, esenciales, vitales, en la praxis humana del valor de nuestra medicina, en el plano moral y en el plano universal. Abdala, tenemos la esperanza, y sé que va a ser así mismo, de que va a ser la conclusión de la COVID a nivel mundial. 10 jornadas que reunirán a 1.200 personas por día de 45 estaciones de vacunación para ser partícipe de este tercer ensayo clínico que devuelve la esperanza a un pueblo cuya historia tiene en la ciencia y la medicina uno de sus mayores baluartes. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este martes, 23 de marzo, Cuba reportó 736 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 4 personas a causa de la enfermedad y fueron otorgadas 745 altas clínicas. Según puntualizó el doctor Durán, con estos datos la cifra total de casos confirmados en la nación caribeña desde marzo del pasado año es de 68.986 y 405 los decesos. Además se refirió al avance de los ensayos clínicos de las vacunas Soberana 2 y Abdala. Me han dicho, ya me puse la primera dosis de la vacuna. Ya nada, todavía te queda un tiempo, primero para que te pongas las otras dosis, segundo para que te sigas protegiendo, y de conjunto con las dos acciones, sin ser pesimista, que nunca lo he sido, con las vacunas y con la participación por nuestro partido, nuestro gobierno, pues lograremos el control indiscutiblemente. Cuba no ha lamentado ningún fallecido en edad pediátrica gracias al protocolo de actuación. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en el cuidado a este grupo etario, responsabilidad de toda la familia. Nuevamente una cifra por encima de 100 de casos menores de 20 años, 103 ayer, que representan el 14% de todos los diagnosticados. Y todavía muy elevado el número de pacientes, de personas infectadas que se diagnostican de 18 años y menos, 95 en el día de ayer, que es el 12,9% de todos los diagnosticados en nuestro país. Aunque esta conferencia destacó las buenas noticias que acaparan titulares en medios nacionales y foráneos sobre el avance de los candidatos vacunales cubanos, una vez más fue reiterada la necesidad de continuar cuidándonos y cumplir estrictamente las medidas higiénico-sanitarias. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa Cobio Cienfuegos trabaja en una gestión comercial que beneficia a productores privados y estatales con la exportación de sus productos. Más adelante, la periodista Ismari Barcia nos acercará a esta experiencia. En febrero de 1962 entró en vigor el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. En menos de un mes, otra disposición definió el carácter extraterritorial de esa política hostil que dura ya casi 6 décadas. El 24 de marzo de 1962, el Departamento del Tesoro estableció la prohibición de entrada a territorio norteamericano de cualquier producto elaborado total o parcialmente con materia prima o producciones cubanas, aunque viniera de un tercer país. Medida que tuvo gran impacto para el intercambio con importantes socios comerciales de La Habana, en particular las naciones de Europa Occidental. A partir de ese momento no podrían usar el azúcar o el níquel que adquirieran para sus producciones de exportación al gran mercado de Estados Unidos, lo que resultó en la práctica una de las primeras medidas extraterritoriales del bloqueo. La disposición se sumó a la larga lista de sanciones de Washington contra Cuba, que incluyó además la prohibición a empresas subsidiarias de Estados Unidos comerciar con la nación caribeña desde cualquier otro territorio. La política también limitó la exportación de equipos, productos o cualquier tecnología con más del 10% de componentes estadounidenses y prohibió la entrada en puertos de ese país de naves que comerciaran con Cuba. En el contexto actual, el cerco plantea un desafío en el enfrentamiento a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 al establecer limitaciones extraordinarias. Buenas tardes. China denunció hoy que el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba y también las sanciones contra Venezuela, Siria e Irán constituyen una flagrante y sistemática violación de los derechos humanos.
Un informe de la Oficina de Información del Consejo de Estado de ese país asiático precisó que las políticas infringen las garantías de la población de todos esos países, pues obstaculizan su pleno desarrollo socioeconómico y el acceso a productos para cubrir las necesidades básicas. El texto deplora el recrudecimiento de las sanciones en medio de la pandemia de COVID-19, un momento de amenaza a la vida, la salud y el bienestar del ser humano y que requiere del trabajo mancomunado y solidario global para superarlo. El informe del gabinete chino recordó que en ese país norteño, en Estados Unidos, existe la exclusión de las mujeres, fallas en el sistema de salud, inseguridad ciudadana, maltrato a los inmigrantes y a minorías étnicas y la proliferación de armas en manos de civiles. Precisamente de este último tema vamos a hablar ahora. La muerte de 18 personas en Estados Unidos por la violencia armada en los últimos días reafirma que las palabras sobran y falta la acción en el Congreso para frenar estos hechos. Vamos a ver cómo lo pronunció un conductor de una televisora hispana sobre este tema. La segunda enmienda, según los legisladores que han hablado después de la tragedia, tendría que reformarse. Las leyes están hechas para mejorarse. Es sentido común. ¿Qué esperan? ¿Otra masacre? ¿No es suficiente la sangre ya derramada? ¿Quieren otras 10 familias destruidas? Cerremos el pozo antes de que alguien vuelva a caer, no después de que cayó, porque es muy común oír, detengan a los asesinos en lugar de regular las armas. No, evitemos que alguien se vuelva asesino. Para la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, regular las armas implica seguir luchando para terminar con la violencia que provocan. Para el senador republicano Ted Cruz, es un teatro ridículo. En una semana llevamos 18 masacrados. Y no eran ridículos actores de teatro. Se estima que en Estados Unidos existen casi 400 millones de armas en manos de la población, lo que es caldo de cultivo para más acciones violentas como las de Atlanta y Colorado, mientras el Congreso no pase de las palabras a la acción. Vamos ahora al Medio Oriente. Sin sorpresas, la victoria en los comicios israelíes va a las manos del bloque Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero solo abre hoy el camino a la ardua tarea de formar gobierno. Netanyahu indicó que el Likud es por mucho el mayor partido de Israel después de que las encuestas señalaran que ganó unos 31 escaños. En un intento por formar un gobierno de coalición, Netanyahu conversó por teléfono con los líderes de 3 partidos de derecha que ya han prometido unirse a una coalición bajo su liderazgo. Las encuestas de salida pronostican que juntos tendrán entre 53 y 54 escaños. Aquí en América Latina trasciende que el defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el jefe de Estado, Lenín Moreno, por presuntos delitos de lesa humanidad suscitados en el marco de las masivas protestas de octubre de 2019. Con esta denuncia lo que estoy pidiendo de Fiscalía General del Estado es que se inicie la investigación previa respectiva y con una medida cautelar, dado que estamos a puertas de un cambio de gobierno, se solicite la prohibición de salida de los funcionarios a los que estamos denunciando, incluido el presidente de la República, para que entregue su versión y sobre todo contribuya al esclarecimiento de la justicia. En Argentina se cumplen hoy 45 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar entre los años 1976 a 1983. Organizaciones de derechos humanos claman hoy por memoria, verdad y justicia para los 30.000 detenidos desaparecidos. Hay muchas formas de recordar y cada una es una semilla de memoria. Se siembran con cada generación, con cada gesto. Y la vida brota donde hubo terror. A 45 años del golpe cívico-militar, plantamos memoria.
Quiero despedirme en Brasil, el único país en el planeta que supera las 3.000 muertes diarias, o sea, en solo 24 horas. La situación es tan grave que Jair Bolsonaro, el presidente, habló por cadena nacional para intentar tranquilizar al pueblo y dijo que las vacunas están garantizadas. La indignación fue tanta que la gente no esperó que finalizara su discurso a las calles de las principales ciudades con un estruendoso cacerolazo. Así termino. Buenas tardes. Una experiencia de gestión comercial en frontera inició la empresa provincial de acopio en Cienfuegos como parte de las nuevas posibilidades que tienen las entidades estatales por el ordenamiento económico. Sus primeros ingresos en moneda libremente convertible benefician a productores privados y estatales, sustituyen importaciones y permiten invertir para crear la primera empresa exportadora de su tipo en el país. Primero fue la creación y registro de la marca para migrar hacia una plataforma de comercialización. Así inició la experiencia con la que Acopio Cienfuegos pretende convertirse este año en una empresa exportadora. Generar un ecosistema con productores y comercializadores y clientes finales que permitan tanto la distribución en la misma cadena de las ganancias de la moneda dura a todos los que participan en la cadena, dígase los proveedores estatales como los proveedores privados, y que dé estabilidad en el mercado y que nos permita entonces ampliar también un surtido en varias gamas. En octubre pasado, desde una nueva unidad empresarial de base, iniciaron las ventas al Mariel, tiendas en MLC, al turismo y plataformas online. Esta a través de una empresa extranjera con pagos desde el exterior. Comenzamos a prestar el servicio de transportación a esta compañía y comenzamos la distribución acá en la provincia de Cienfuegos. Desde la semana anterior comenzamos como centro de consolidación de la provincia de Villa Clara y ha crecido incluso en una semana de manera significativa. La semana pasada nosotros recibimos 281 órdenes y ya nos están confirmando para esta semana 489. Arrancamos inicialmente con niveles productivos bajos, así de 20.000 pesos en los primeros 2 meses como regla. Ya el tercer mes logró superar los 2 primeros meses juntos, sí, está sobre los 40.000 pesos en la facturación, y la meta es poder estar arribando al cierre del primer semestre a una facturación que se pueda acercar a los $100.000 mensuales. Empresas avícola, láctea y otras de la rama agropecuaria, campesinos y transportistas privados, mini-industrias, a los que en cadena reciben el estímulo de ingresos en moneda dura, que se revierten también en infraestructura y para adquirir insumos, envases, partes, piezas y transporte. Tenemos 2 productores que han recibido el primer retorno de la divisa que ya se ha conformado, un esquema de un 80-20, es decir, 80% lo va a recibir en moneda dura y el 20% se le paga en moneda nacional. Ya tenemos concertado con la Minerva también un contrato para adquirir triciclos para la distribución a domicilio, que pretende arrancar primero con clientes mayoristas, así los tales y paladares, y que luego se va a extender al resto de la población. Proyecto devenido tabla de salvación para una empresa cuyas pérdidas superan los 2 millones de pesos luego de la subida salarial en más de 7 veces y la de sus ingresos en apenas 2, proporcional a los precios de venta a la población. Sin embargo, el modelo de gestión de esta UEB ha demostrado, primero, poder aguantar el impacto del salario, poder aguantar el impacto del gasto diferido que se viene generando y poder aguantar la inversión y generar utilidad. Factibilidad económica de una experiencia que podría extenderse al resto de la cadena de comercialización y la primera de su tipo dentro del sistema empresarial de acopio en el país. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este miércoles se realizó un taller por videoconferencia desde la sede del Ministerio de la Agricultura con directivos, especialistas y técnicos del Grupo Empresarial Ganadero. El propósito del encuentro fue capacitar sobre la implementación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. El encuentro virtual no solo une a participantes cubanos, sino también a entendidos en el tema de Europa. Precisamente la Embajada del Reino Unido en Cuba ha mediado como facilitador para el intercambio con universidades de otros países. Los objetivos del taller están bien definidos, aseguran expertos en agricultura. Cuba tiene una historia importante de agroecología.
que ya tiene algunas décadas de trabajo y una ardua experiencia provocada desde el inicio del periodo especial de reinventar la economía cubana y la agricultura cubana a condiciones de mínimo posibilidades de acceso a los insumos externos. Eso permitió a Cuba comenzar a tener una visión diferente de los procesos agropecuarios, permitió a Cuba comenzar a entender que había formas de hacer en el sector agropecuario que no tenían que depender de insumos externos, de grandes inversiones, sino de los propios recursos con que cuenta la localidad, podían permitir el desarrollo impetuoso de nuestra agricultura. Durante 3 días sesionará este taller que comprende cuestiones de la producción orgánica y los sistemas de gestión agropecuarios integrados, así como su certificación. Evelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El pasado 21 de marzo, Diana, el mundo celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La ONU pidió a los países y a la comunidad internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación por el origen étnico. Así es, Junior. Y en Cuba este es un tema prioritario en la política del Estado, que se ha propuesto eliminar los vestigios de racismo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Para analizar el tema nos acompaña hoy en el estudio el periodista Abdiel Bermúdez en el segmento Comentar Cuba. Muy buenas tardes, Abdiel. Muy buenas tardes también para ti, Diana, para Junior, para toda la teleaudiencia. Y yo creo que el tema debería ser una constante en los análisis de la sociedad cubana contemporánea. El racismo es una herencia de la colonización que se cimentó en la pseudo república y no hemos podido librarnos de él en tantos años de revolución. Una revolución con todos y para el bien de todos, que sin embargo no ha podido quitarse de encima el San Benito de la discriminación racial, aún con todas las medidas estatales e institucionales con que Fidel quiso abolir las diferencias y limar también las asperezas en los prejuicios ciudadanos. Y logró mucho, pero también supo aceptar en aquel Congreso de la Unidad que todavía faltaba mucho por hacer y mucho por conquistar. El tema ha vuelto al debate público en el marco de la fecha establecida por Naciones Unidas, cuando Cuba volvió a hablar de sus incuestionables avances sociales, del posicionamiento de los de piel negra en la Asamblea Nacional del Poder Popular y de la confirmación de la validez de las llamadas políticas afirmativas que nos han hecho avanzar. Eso es cierto. Existe un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial coordinado por una comisión gubernamental que encabeza incluso el propio presidente de la República. Y eso habla sobre todo, amigos, de compromiso gubernamental e implica trazar e implementar acciones concretas para desterrar algo sobre lo que algunos ni siquiera conocen o minimizan e incluso otros prefieren no aceptar su existencia y se escudan en el hecho de que el presidente del Consejo de Estado es negro y el vicepresidente de la República y una viceprimera ministra también lo son, y en este país existen las mismas oportunidades para todos, desde que la revolución le dio un golpe demoledor a las bases estructurales del racismo. Sin embargo, en ocasiones el tema de las oportunidades desoye realidades que nos golpean a la cara y que no siempre aparecen en las estadísticas, aunque deberían. El racismo no es solo cultural y su reproducción tiene bases económicas que resultan diferenciadoras. Miren, lo dice con toda claridad Rolando Julio Renzoli, vicepresidente de la Comisión Aponte adscrita a la UNIAD, que tanto ha hecho por combatir el racismo en una entrevista concedida a Cubavisión Internacional. Y lo dice de este modo: en Cuba hay una herencia económica en familias que tienen el color de piel blanco. Y eso se ha traducido en mayores posibilidades para tener una mejor vivienda, en recibir remesas desde el exterior, en tener mejores puestos de trabajo que los negros. Todavía hay quienes dicen que los de piel negra solo son buenos en la música y en el deporte, que ahí están los resultados, en discos y medallas sobre todo. Y son buenos también como custodios o agentes de seguridad de negocios privados, y por eso los contratan. Miren, por supuesto que no hablo solo de reminiscencias de un flagelo y mucho menos de un vestigio del pasado. No lo es. Hablo de un presente que demanda acciones sistemáticas en el orden institucional, desde el derecho y las políticas públicas hasta la participación comunitaria y la participación social. Hoy es preciso asumir este debate en la calle,
en nuestras casas, también en los medios de comunicación y sobre todo, amigos, en las escuelas. Un buen amigo apuesta por incluir incluso en los currículos materias de historia general de África y, mejor aún, la historia del negro cubano, que es tan rica e ilustre como la de cualquier blanco heroico. Y eso hay que enseñarlo en las escuelas, pero sobre todo hay que saber hacerlo. Hace falta implicación en el asunto para promover el cambio cultural y luego velar porque en la casa, lo logrado en la escuela, no se vaya a bolina con frases tan pueriles como hay que adelantar la raza. Toda denuncia, amigos, contra el racismo es justa. Me lo confirma un abuelo habanero, negro por más señas, quien asegura que cuando un negro triunfa en la vida es porque es muy bueno. Un talento que ha triunfado 2 veces, una de ellas sobre la cultura racista que pretende blanquear todos los éxitos. Con esa frase de un abuelo cubano que debería hacernos pensar y cambiar, yo me despido por hoy, pero no es un tema acabado y volveremos sobre él en este mismo noticiero para seguir pensando juntos el país que queremos. Muy buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha continuado lloviendo en el oriente del país. Ahora las lluvias van hacia Granma, Guantánamo. El valor mayor acumulado está en Palenque de Yateras, en Guantánamo, con un registro de 81 milímetros en las últimas 24 horas. Lluvia fuerte, muy local en esta parte del territorio nacional, favorecida por la presencia de una hondonada de niveles medios sobre esta parte del territorio nacional. Fíjense que ahora disminuye la nubosidad en todo el país. Observen cómo va cambiando el color de la imagen de satélite. Eso está relacionado con el calor que ya se está sintiendo en gran parte del occidente, el centro y el oriente del país. Así que mucho calor en la tarde. Los vientos han girado ya del sudeste en el occidente, del este en el resto del territorio nacional, pero principalmente en zonas de la costa norte oriental, variables débiles hacia los interiores, por eso el calor. En el pronóstico para esta tarde noche ya vamos a tener cielo parcialmente nublado, muy poca nubosidad en algunas localidades, principalmente del occidente, baja la probabilidad de lluvia, aunque todavía en el oriente del país pudiera llover. En la noche, disminución total de la nubosidad. Vamos a tener todavía la tarde, como les dije, con algunas lluvias en el oriente del país, principalmente zonas de la costa norte de Holguín y Guantánamo, pero ya en la noche disminución de la nubosidad, la probabilidad de lluvia será mucho menor. Y en cuanto a temperaturas, vamos a tener máximas hoy entre 30 y hasta 32 grados Celsius en el occidente, el centro del país, más fresco la isla de la Juventud con 29 grados. En el oriente del país puede llegar hasta los 34 grados en la provincia de Granma. En la noche las temperaturas algo menos cálidas, con valores desde 20 y hasta 22 grados Celsius en la capital, también en Pinar del Río, superiores hacia el oriente, donde debe llegar hasta 26 grados ya en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del sudeste en el occidente, por eso se siente el calor del este en el resto de zonas de la costa norte, del centro y el oriente del país, porque en los interiores quedan variables débiles con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Vamos a tener oleaje todavía en el litoral norte oriental, en el resto de los litorales poco oleaje, excepto en la norte occidental, donde la mar está tranquila, y en la norte central, donde llegará oleaje también durante la tarde. En resumen, mis amigos, vamos a tener poca probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional y las temperaturas en ascenso. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. La Academia de las FARC General Máximo Gómez Orden Antonio Maceo, desde 1963 es el principal centro de capacitación científica y docente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ahora se prepara para que la Junta de Acreditación Nacional la evalúe y certifique como una institución que cumple con los más altos estándares de calidad de la educación superior cubana y del mundo. La institución ayuda a forjar el pensamiento militar cubano desde su fundación por Fidel. La Academia de las FARC General Máximo Gómez realiza la formación de posgrado en el FER. La Academia de las FARC General Máximo Gómez realiza la formación de posgrado en el perfil de mando y Estado Mayor en 3 niveles de especialidades.
Además, desarrolla el doctorado en Defensa Nacional y la maestría en Ciencias Pedagógicas Militares. Ostenta la Orden Carlos Juan Finlay por su gestión científico-técnica. No obstante la pandemia, aspira a lograr este año la acreditación institucional. Significa mucho. Que representa la calidad de todos los procesos que confluyen en la Academia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y paralelamente nos pondría a nivel internacional como una certificación de la máxima calidad que oferta hoy la Junta de Acreditación Nacional. La Academia Máximo Gómez hizo mejoras para el proceso. La autoevaluación por el Grupo de la Calidad señaló como una de sus mejores variables al personal docente. Más del 80% de ellos son especialistas de posgrado y de ellos el 50% en segundo y tercer grado. Más del 40% ostentan el grado científico de doctor en ciencias militares y más del 60% son profesores titulares y auxiliares. La adecuada infraestructura del centro se extiende más allá de sus predios. Contamos con un sistema de aula, puesto de mando, con todos los recursos que se requieren en la preparación de ese especialista de mando de Estado Mayor, de esos maestrantes en pedagogía militar, así como de doctorandos que van a desarrollar su tesis de doctorado en el programa de defensa nacional. El camino a la acreditación institucional lo inició la Academia hace varios años con la certificación de sus programas de estudio. En tal sentido, tenemos acreditada la maestría en Ciencias Pedagógicas Militares, tenemos acreditados 12 especialidades de mando y Estado Mayor Táctico que se imparten en nuestra institución, 8 de ellas con categoría de excelencia y 4 con categoría de certificado. Estamos inmersos en reacreditar el programa de doctorado a mediados de este año. La Academia de las FARC General Máximo Gómez aspira a unirse al selecto grupo de 5 universidades cubanas que tienen la acreditación institucional, un aporte notable a la defensa del país. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Llegó el día esperado. Hoy Cuba debuta en las eliminatorias mundialistas en rumbo a Qatar 2022, cuando enfrenta a Guatemala desde las 8 de la noche, hora de nuestro país, y con transmisión del canal Telerebelde. Los nuestros finalmente pudieron reconocer este martes en horas de la noche la cancha del estadio Doroteo Guamuch Flores, donde tendrá lugar el partido. Antes no pudieron entrenar debido a que durante el día las condiciones generadas por la erupción del volcán Pacaya impidieron la asistencia al terreno. En estas imágenes, cortesía de Maite Marrero, corresponsal de Prensa Latina en Guatemala, se manifiesta el ánimo presente en el colectivo y los ejercicios de acondicionamiento antes del vital compromiso. Y gracias a la colega Niurka Talancón conocimos que ya llegó a tierras guatemaltecas Michael Reyes, por lo que solo resta Onel Hernández para incorporarse al grupo. Con lo que tiene a su disposición el director técnico de la selección cubana, Pablo Elier Sánchez, necesitará evaluar el estado físico, además de lo táctico, pero ya baraja los nombres de los candidatos a la titularidad contra Guatemala. Le decía que, bueno, Sandy debe ser un portero que, bueno, por su experiencia debe ser el consolidado, ¿no?, en lo que es la portería. En la defensiva hay un grupo de jugadores que se baraja, como Carlos Vázquez, como José Piedra, en este caso Corrales, también aporta mucho el caso de Ariel. Tenemos algunas posibilidades también de ir valorando otros jugadores, como el caso de quizás de Eri, el caso de Ahmed, de Nojiman, sobre todo por ahí. La línea media, tenemos jugadores de mucha experiencia, como el caso de Arichel, que es el capitán, acompañado de un jugador muy joven como es Karel, pero también en esa posición precisamente tenemos el caso de Onel, el caso de Paradela, Giancarlo está muy bien, un jugador desequilibrante por excelencia, Rolando, un jugador un obrero prácticamente en la cancha, aporta mucho el caso de Apesteguía, el caso de Michael, y también importante el goleador por excelencia de nosotros, Keiko Fernández. Y tenemos un muchacho que es muy joven pero con muchas potencialidades, que es el caso de Yarniel Mato. A ellos incluso se le suma el caso de José Luis y otro joven más como es Yuri. O sea, como les decía, tenemos los 23 jugadores disponibles, a pesar de que siempre, bueno, va a prevalecer aquellos que tienen más experiencia, que han tenido resultados históricos y que deben ser, en fin, los que contribuyen a la decisión final a raíz de los jugadores que son incorporados. ¡Vamos, Cuba!
Bueno, expresiones así generan unos deseos inmensos de ver finalmente a la selección cubana por los amantes de este deporte. Reitero, hoy desde las 8 de la noche por Tele Rebelde. El siguiente encuentro de nuestro equipo ante Curazao el próximo domingo no podrá ser visto porque no tiene cobertura televisiva y por tanto es imposible su transmisión. El canal de los deportes también llevará las incidencias de otros choques pertenecientes al Grupo C. Cambiando de tema, la Copa Caribe de Béisbol fue reprogramada para el mes de mayo a propósito de las medidas restrictivas decretadas en Curazao por la COVID-19. La Comisión Nacional confirmó, pese a todo, que se mantendrá la preparación en Matanzas hasta el 11 de abril y luego cubrirán un periodo de descanso activo para reagruparse de nuevo el 18. Esta tarde continúan en el Estadio Victoria de Girón los juegos preparatorios. En el primer desafío destacó el jugador artemiseño Dayan García, de quien el colega Guillermo Rodríguez obtuvo declaraciones. Agradecido, ¿no?, con la oportunidad que me han dado estar en esta preselección rodeado de figuras jóvenes de talento del béisbol cubano, ¿no? Muy agradecido con la oportunidad, me siento muy satisfecho con el trabajo que vengo haciendo, ¿no? Y creo que es una experiencia muy bonita para mi carrera deportiva. Se te vio muy bien en el primer partido de preparación, a pesar de que hacía mucho tiempo no jugaba. Sí, creo que hice un muy buen trabajo, ¿no? Me he venido preparando en mi municipio y creo que el resultado salió. Creo que me he preparado bien, con poco tiempo y haciendo pocas cosas, ¿no? Pero creo que el terreno siempre le da los frutos que uno merece. ¿Qué dinámica que se ve en este grupo que comandan estos días Frangel Reinaldo, Pablo Civil, el caso Ferrer? No, una dinámica muy buena, ¿no? Sobre todo está rodeado de muchachos jóvenes, siempre traen mucha alegría a los entrenamientos, ¿no? Y creo que el grupo de entrenadores es magnífico, con mucha experiencia y creo que la dinámica del equipo está muy buena. Y los arqueros cubanos buscarán su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo sábado en el Campeonato Panamericano. Informa Hit Digital que en la etapa clasificatoria el mejor resultado por los hombres lo protagonizó el veterano Juan Carlos Steven con 652 puntos y entre las mujeres Elizabeth Rodríguez se confirmó como la de mejores dígitos con 622 unidades. Esos lugares se toman en cuenta para organizar los duelos decisivos. Retomando el más universal en Europa, hoy debutan en las eliminatorias para la Copa Mundial de Qatar 3 de los grandes. El actual campeón del mundo, Francia, rivalizará ante Ucrania. Bélgica se las verá con Gales y Portugal, con Cristiano a la cabeza, va frente a Azerbaiyán. El siguiente material nos acerca a la selección lusa. Fernando Santos está seguro de que Cristiano Ronaldo será clave en los partidos de clasificación. Los lusos se enfrentarán a Azerbaiyán en el duelo inaugural y posteriormente se verán las caras con Serbia y Luxemburgo. La República de Irlanda completa el Grupo A, en el que el ganador se clasificará directamente para Qatar 2022. Por su parte, Cristiano Ronaldo se encuentra a 7 goles de superar el récord de todos los tiempos que ostenta Ali Daei con 109 tantos. Por último, los paratiradores cubanos Jenny Gladys Suárez y Marino Heredia cerraron su actuación en la Copa del Mundo de Alain, Emiratos Árabes Unidos. Ninguno pudo acceder a la final entre los mejores 8 en la pistola 50 metros mixta y tampoco pudieron alcanzar la marca mínima exigida para los Juegos Paralímpicos de Tokio. La última oportunidad de inscribirse será durante la Copa del Mundo de Lima, prevista para el venidero mes de junio. Punto final para los deportes. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Hasta mañana. Nosotros continuamos con otras informaciones. Las alertas de entidades especializadas de la Organización de Naciones Unidas acerca del aumento del hambre aguda en decenas de países y también los llamados de la Organización Mundial del Comercio a fin de mantener las corrientes comerciales mundiales son algunas de las informaciones del ámbito económico internacional que ampliamos a continuación. Agencias de Naciones Unidas con sede en Italia advirtieron acerca del aumento del hambre aguda en 20 países durante los próximos meses, en caso de faltar la asistencia urgente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, presentaron el estudio sobre esa problemática, el cual muestra los lugares críticos con respecto al hambre. En grado de catástrofe, encabezan la lista de países con mayores riesgos Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria. La investigación revela que en el mundo más de 34 millones de personas ya experimentan hambre aguda en grado de emergencia, lo cual significa que están a un paso de la inanición.
La Organización Mundial del Comercio llamó a mantener las corrientes comerciales mundiales para garantizar que los países en desarrollo y menos adelantados tengan acceso a productos médicos esenciales para controlar la propagación de la COVID-19. Al intervenir en el balance de la ayuda para el comercio, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmó que ese flujo también puede utilizarse para impulsar una recuperación económica sostenible. El gobierno alemán exigirá a todos los turistas presentar un test de PCR negativo para entrar a ese país desde cualquier parte del mundo, informaron oficialmente. La nota añade que la medida apunta a las vacaciones de Semana Santa que van del 28 de marzo al 3 de abril, periodo en que muchos alemanes se desplazan a otras naciones. Tal decisión sigue al incremento de nuevos contagios por COVID-19 en Alemania y el reforzamiento de las normas de restricción implementadas por el gobierno. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de este noticiero nos acercaremos a los servicios y procesos formativos del Hospital Pediátrico Holguinero Octavio de la Concepción. Ante un panorama económico y sanitario complejo, los trabajadores del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria incrementan los principales renglones productivos de la entidad. Con el propósito de contribuir al desarrollo socioeconómico del país, los investigadores del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria impulsan producciones con impacto positivo en la salud, el rendimiento de los cultivos y la sustitución de importaciones. Los 4 productos que en la actualidad estamos fabricando, desde que se inició la pandemia no se detuvieron, todo lo contrario, se incrementaron sus niveles de producción. Dígase el Sulfacén, que está en el protocolo de actuación para el paciente crítico con COVID, dígase Estabilar, que está contribuyendo a salvar leche, el Clamí, también un agente de control biológico, y el Seri, que es un producto que hacemos en producción cooperada con la ETI Sierra Maestra, que también ha hecho su aporte como materia prima para su Shell. Hasta la fecha incrementan los niveles productivos del Sulfacén y el Estabilac para cubrir las demandas de los ministerios de Salud Pública y de la Agricultura. En el año que estamos en curso, el 2021, estamos produciendo con la planificación que tenemos, y hasta el momento tenemos cubiertas todas las materias primas para lograr la producción de este medicamento tan vital para la vida. Se han elaborado ya 12.000 estuches de estabilidad de 500 litros, siendo el plan de 20.000. O sea que vamos a un buen ritmo de trabajo. En la situación actual del país, los agentes biológicos del CENSA adquirieron mayor relevancia, al igual que otros productos como el Ceric, destinados a la sustitución de importaciones. En Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A partir del próximo lunes 29 de marzo del presente año a las 6 de la mañana quedará prohibida la circulación de vehículos de motor con peso mayor a 3,5 toneladas por el puente metálico ubicado en el kilómetro 119 de la carretera central sobre el río Canímar en el municipio Limonar de la provincia de Matanzas, debido a necesarias acciones de investigación, proyecto y reparación del mismo. La circulación de los vehículos con peso mayor al mencionado anteriormente se realizará por la carretera Ibarra, Triunvirato, Sequeiras, Caoba, en ambos sentidos de circulación. Se exhorta a los conductores de los vehículos tomar todas las precauciones, respetar lo establecido por el Código de Seguridad Vial y estar atentos a las señalizaciones y agentes de seguridad vial. Firmado Comisión Nacional de Seguridad Vial. 4 de marzo, Día de la Medicina Veterinaria Cubana. 60 aniversario de la unificación de los servicios veterinarios en Cuba. Resolución firmada por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Veterinarios cubanos, unidos por la patria.
Ya lo adelantábamos, el 24 de marzo de 1961, el comandante en jefe Fidel Castro, entonces presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, firmó la resolución que unificó los servicios veterinarios en Cuba y ese mismo año definió las misiones de la sanidad animal en nuestro país. Desde entonces, la fecha se considera como el Día de la Medicina Veterinaria Cubana. El siguiente reporte nos acerca a la conmemoración. La primera función del servicio veterinario en Cuba y en cualquier país es evitar la introducción de enfermedades exóticas desde el exterior, pero hay otros retos asociados. Fortalecer la capacidad de un sistema de vigilancia contra las enfermedades, el diagnóstico, el control y uso de los medicamentos, el registro de medicamentos, el registro de alimentos, todo lo que tiene que ver con los procesos de control sanitario e inocuidad de los alimentos en toda la cadena de producción, porque no se trata tan solo de producir alimentos en cantidad, sino también con buena calidad sanitaria e inocuidad. Recientemente Cuba aprobó políticas para el perfeccionamiento de la sanidad animal y para el bienestar animal. En su implementación también es decisivo el papel de la medicina veterinaria. No es solo haber logrado, ¿no?, tener estos documentos de política y normas jurídicas aprobadas, sino trabajar en la implementación de las mismas para buscar una mejora en la sanidad y el bienestar de los animales. El servicio veterinario tiene un insustituible papel en la recuperación de la ganadería productiva y en el propósito de los 5 kilogramos de proteína animal por habitante cada mes que pretende el programa de autoabastecimiento municipal. Se hace directamente con el servicio asistencial que está a nivel de las empresas, de los grupos empresariales, y ahí también se incluye fortalecer la asistencia veterinaria a nivel de clínicas y consultorios para dar respuesta a demandas de salud, no solo en los animales productivos, sino también en las especies de compañía que la población tanto ama y tanto necesita de ese buen servicio. 60 aniversario de la medicina veterinaria en revolución, con renovadas metas por una sola salud, la de los animales y la de los humanos. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Hoy dedicaremos casi todo nuestro espacio cultural al aniversario 62 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. En su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó que el ICAI fue la primera institución cultural creada por la Revolución Cubana. El presidente cubano destacó que la obra de 62 años de esta institución cultural nos coloca en la vanguardia del cine latinoamericano. El ICAI, desde su fundación hasta la actualidad, ha nucleado a importantes artistas, cineastas, intelectuales y creadores de nuestro país. El séptimo arte, como herramienta generadora de grandes transformaciones estéticas, artísticas y sociales, logró ubicar a Cuba y a la cinematografía nacional en el mapa mundial. La colega Irina Martínez Odio nos acerca brevemente a la historia de esta institución cultural. La creación del ICAI, con Alfredo Guevara como figura esencial, más que el anhelo de desarrollar una industria cinematográfica nacional. La existencia de esta institución propició un movimiento cultural sin precedentes en nuestro país, que pronto trascendió las fronteras de la isla para llegar también a América Latina y otras partes del mundo. Tuve la dicha inmensa y el privilegio de poder estar cerca de grandes cineastas como Santiago Álvarez, Julio García Espinosa, Humberto Solás, haber grabado prácticamente una gran parte de toda la música de las películas cubanas, haber trabajado con Juan Padrón y después una experiencia también muy linda que tuve, que fue la de poder trabajar con los integrantes del grupo de experimentación sonora del ICAI, con los que pude también compartir esa experiencia, ¿no?, alrededor de la música, de la revolución que significó la música contemporánea y popular cubana, la irrupción, ¿no?, de todos estos grandes trovadores que no solo revolucionaron esa música,
sino también en sus textos lograron hablar con belleza de la realidad cubana. Diversas publicaciones, el noticiero ICAI latinoamericano, así como la Cinemateca de Cuba y su archivo, han conservado y puesto al alcance del público lo mejor del séptimo arte. De los largometrajes que he filmado, el que más pasa por televisión es Balagua. Desde Mario Balmaceda hace de Maceo. Y la experiencia fue formidable. Además he tenido la suerte de filmar un largometraje me río porque una fue en Perú y otro fue en Burkina Faso, en África, en ayuda a los países subdesarrollados. Saber que también lo que uno hizo en el noticiero ICAI todos esos años son parte de la historia del mundo, es algo que es maravilloso, algo que nunca soñamos. Un espacio que ha agrupado a prestigiosos intelectuales, técnicos y artistas. Hoy se unen las nuevas generaciones con la certeza de testimoniar, a través del audiovisual, la historia de nuestra nación. Precisamente hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de uno de los hombres imprescindibles del cine de animación en Cuba, Juan Padrón. A él y a tantas personas que contribuyeron en un inicio de sueños y esperanzas con una verdadera industria del cine cubano, recordamos este día de manera muy especial. Y una de esas personalidades es Tomás Gutiérrez Alea, de quien hoy el programa de Nuestra América exhibirá la copia restaurada de Memorias del Subdesarrollo. Hoy el público televidente tendrá la oportunidad de ver en ese espacio del canal Cubavisión, que escribe y conduce el colega Fran Padrón, uno de los filmes más importantes de la cinematografía cubana de los últimos 62 años. El filme de 1968 le valió en 1973 a Tomás Gutiérrez Alea un premio especial otorgado por la Asociación Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos. En 2011 fue incluida en la segunda edición de la guía de The New York Times sobre las 1000 mejores películas de todos los tiempos. También nos reportan que esta mañana fue la reapertura de la Sala Chaplin como parte del programa por el aniversario 62 del ICAI. De este hecho tendrá pormenores en próximas emisiones informativas. Cambiamos de tema. Este martes se estrenó La Fuerza de un País, canción compuesta por Israel Rojas, en homenaje a la labor de los científicos cubanos por lograr un fármaco contra la COVID-19. La presentación ocurrió en plataformas digitales desde la emisora Habana Radio y tuvo como invitadas a las directoras de inmunología del Centro de Inmunología Molecular y de Investigaciones del Instituto Finlay. Hace un año, Valientes de Buena Fe se convirtió, sin proponérselo, una suerte de himno en el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba. Hoy resulta La Fuerza de un País la canción que acompaña y premia el empeño científico cubano. En este casco ruge un silencio plebeyo como de tropas mambisas. También de la mano del cantautor Israel Rojas, la composición deviene tributo y colofón de los esfuerzos que por más de un año han desarrollado los laboratorios del país en el marco del arribo a la fase 3 de 2 de sus candidatos vacunales. Yo creo que es el encargo más lindo que me han hecho en la vida y hemos tratado todo lo que hemos estado implicados, ¿no? Ya sea no solamente Buena Fe, sino también Rola y Explosión Rumbera, el Changüí Guantánamo y la banda de concierto de Boyero. La banda de Boyero. O sea, yo creo que todos hemos puesto nuestro empeño en tratar de que nos quede lo mejor posible. Todos los músicos que hemos puesto el hombro ha sido con la absoluta convicción de que esto es un deber y una manera de decirle gracias a todos esos que están haciendo tanto por nosotros. El estreno tomó como plataforma a Habana Radio, emisora que desde el pasado martes acoge las habituales transmisiones en vivo que conduce el director de Buena Fe y se hizo eco en las redes sociales de la agrupación y en la página oficial de la emisora. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagnet. Revisamos ahora otras informaciones. Evaluar y certificar la calidad de la docencia y los procesos formativos en el Hospital Pediátrico Provincial es el objetivo de la acreditación a la cual se someten 2 de sus principales especialidades. Más detalles en el siguiente reportaje.
La preparación integral de los futuros pediatras y cirujanos holguineros se materializa en los predios del Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción de La Pedraja. Estas dos especialidades médicas de posgrado se encuentran en un proceso de acreditación encaminado a potenciar la calidad de la formación que aspira a la excelencia. Varios resultados avalan tal propósito, donde resalta su contribución a mantener la mortalidad infantil de la provincia por debajo de 4 puntos durante más de una década, la graduación de estudiantes provenientes de la Escuela Latinoamericana de Medicina y la participación de sus profesionales en misiones internacionalistas y como parte de la Brigada Médica Cubana Henry Riff. Un claustro compuesto en su mayoría por doctores en ciencia, máster y especialistas en segundo grado remarcan estos indicadores de altos estándares evaluativos. Numerosos escenarios docentes tributan a la adquisición de habilidades: consultas, guardias médicas, servicio de urgencias, pases de visita, discusiones de casos, preparaciones idiomáticas y revisiones bibliográficas. Sustentan los modos de intercambiar y compartir los conocimientos con profesores de alta categoría científica e investigativa. En estas condiciones, pues bueno, nos preparamos en las 6 variables que evalúan de acreditación. Estamos seguros de que lograremos el propósito que nos proponemos y que lograremos acreditarnos, siempre manteniendo la consigna de que acreditando el presente garantizaremos el futuro. Por su parte, el Servicio Territorial de Cirugía Pediátrica abarca la formación docente y el proceso asistencial de las 5 provincias orientales, responsable hasta el momento de la preparación de más de 50 especialistas cubanos y extranjeros. El servicio que cubre la asistencia a pacientes con malformaciones congénitas de todo el territorio oriental y que en los últimos 10 años ha mantenido más de un 95% de supervivencia en estas afecciones, con su aporte evidente a la mortalidad infantil del país, que además es un centro territorial de trauma pediátrico y que atiende también la corrección quirúrgica de todas las malformaciones de los lactantes. A estas 2 especialidades las avalan también los convenios de colaboración con otras unidades y centros para la formación docente y laboral. Componentes como las publicaciones científicas, la amplia participación en eventos y la actualización del programa de estudios y currículo de pediatría son elementos que expresan la profesionalidad de los colectivos. Sus jóvenes residentes integran el grupo de valientes que en zona roja del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez combaten la COVID-19. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde cuidarse mucho, tenga una excelente tarde y nos encontramos aquí mañana. Así es, buenas tardes.